bien estos temas son bastante más complicados de lo que a simple vista parecen. El señor Chejade es abogado y lo sabe. Sabe, cualquiera que haya revisado la Constitución, que hay un vacío tremendo en lo que se refiere al rol del vicepresidente. Esto no está regulado en la Constitución con el mismo, digamos, con la misma precisión que el cargo de presidente, y tampoco en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, donde también debería haber algo más, pero no hay mucho más. Entonces, nos tenemos que manejar con esto. Queda claro, entonces, que el señor Daniel Abugataz no puede ser convocado a presidente de la República, a encargarse del despacho, porque tendría que convocar elecciones. Sí. Así que eso no va a pasar, porque como yo decía, eso sí sería el desmadre completo. Y lo que le manda la Constitución es convocar elecciones. Es que no tendría sentido, que no habría otra razón para que el presidente del Congreso asuma la presidencia. No existe, no la contempla la Constitución. Así es, además porque dice, si el impedimento es permanente. Es la única razón. Así es, se convoca elecciones. Y tendría que ser impedimento permanente del presidente, de la primera vicepresidenta y del segundo vicepresidente. Claro. No puede ser porque al segundo vicepresidente unilateralmente ha decidido no ejercer. Dice, bueno, como la Constitución dice que tú me sigues, entonces si tú me sigues, me salvos, ¿no? Vamos. Eso no es posible, jurídicamente no es posible. No es posible, perfecto. Entonces vamos a lo que va a pasar en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Hay que explicarle un poquito a la gente que ustedes son un pedacito de la comisión permanente. Sí. Y además que esto era lo fácil. Ahora claro, lo que les hemos explicado, es la parte fácil. Esa era la parte sencilla. Uy, Dios mío, a ver. Hay dos instituciones en la Constitución. Una cosa es el antejuicio político y otra cosa es la acusación constitucional. Se parecen un montón, son como primos hermanos, pero no son la misma cosa. Así, para Damis, ¿cuál es la diferencia? El antejuicio político habilita, permite, faculta a una persona que puede ser congresista, ministro, miembro del Tribunal Constitucional. Es decir, el Congreso faculta al fiscal y a la Corte Suprema a que determinen si ha cometido un delito o no. Así es. Es un juicio previo, que no determina responsabilidad ni sanción. Es una especie de, te doy permiso poder judicial para que lo juzgues. Sobre esos temas. Claro, no sobre cualquier cosa. Mira, yo encuentro que podría haber indicios de la comisión de, en estos casos, cohecho activo o patrocinio ilegal. Y hay una lista de funcionarios que tienen derecho a antejuicio. Exactamente. En esa lista no está el vicepresidente. No, por eso es que esta denuncia es en su calidad de congresista. Así es. Segundo tema, ¿qué cosa es una acusación constitucional? El juicio político o la acusación constitucional se refiere a una acción contra la Constitución. Se llama infracción a la Constitución. Que se puede confundir con un delito, porque un delito siempre es una infracción a la Constitución. O sea, si por ejemplo es una infracción a la Constitución no respetar los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 2, por lo tanto si tú matas, robas, privas de la libertad, estás cometiendo una infracción a la Constitución y un delito tipificado en el Código Penal, ¿no? En este caso se ha hablado de un artículo puntual que es el 38, que habla... Es el único que se ha citado como infracción a la Constitución, que es bastante abierto. Dice, todos los peruanos y peruanas, le falta perspectiva de género a la Constitución. No la tiene. Tiene el deber. Me cambia el texto. Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú. Y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. Si tú no cumples el ordenamiento jurídico de la nación, Código Penal, cometes una infracción constitucional. Esto es un juicio político y tiene consecuencias políticas distintas al antejuicio. El antejuicio deriva al Poder Judicial, el Poder Judicial decide y en la práctica constitucional tiene tres consecuencias. Suspensión, inhabilitación y destitución. Eso, qué bien, nos hemos aprendido la lección. ¿Ustedes han aprendido? Hemos estudiado. Claro, son dos cosas diferentes. Totalmente distintas. Entonces, lo que están pretendiendo contra Chejade en este documento es... Las dos cosas. Antejuicio, para que lo pasen al Poder Judicial, y juicio político. Ahora, esto se complica un poquito más. O sea, hasta aquí estaba más o menos fácil, ¿no es cierto? Delitos, infracción a la Constitución, que podrían ser delitos, o que generalmente son delitos, y esto tienen mayorías específicas. No es el mismo número de votos el que se requiere para el antejuicio político y para el juicio político. Evidentemente, el juicio político, que es un desafuero, una destitución, requiere una mayoría más alta, para aprobarlo, ¿no? Entonces, para que le quede claro al público, en la subcomisión, que es un pedacito de la comisión permanente, chiquitito, esas personas que integran la subcomisión nombran a un vocal, por llamarlo de alguna manera. Ponente se llama. Ponente, que va a ser la señora Marisol Berestelli. Hay una predesignación. Se tiene que ratificar en la comisión permanente. Que conduce una investigación, presenta un dictamen, 15 días, presenta un dictamen y ese dictamen se aprueba o se desaprueba en la comisión. Luego de la subcomisión presenta el dictamen a
la comisión permanente. Sí. Igual, lo aprueban o lo desaprueban. Luego, ese dictamen aprobatorio, si es que lo aprueban, pasa al pleno. Y en el pleno, ahí necesita ciertas mayorías calificadas. Este es un proceso bien largo. No. A ver, ¿por qué no? Podría hacerlo. Y podría ser un proceso que no termina nunca, Así como es. los 41 casos que hemos heredado en la legislatura pasada. Pero yo quiero acá reconocer el trabajo que se han hecho en este Parlamento. En la última sesión del Pleno se modificó a pedido de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el reglamento del Congreso. Sí, porque era un ensayo. Era una barbaridad. Tú te parabas al baño y se acababa el tema, no podías discutir nada. En la subcomisión tenían que estar todos presentes. Unanimidad. Y todo se aprobaba por unanimidad. Para quórum. Y además para la decisión... Y además eran 12 personas. Era una locura, imposible. ¿no? Y además tú ahí veías, pues se ponía en evidencia los blindajes y además se acuña esta famosa frase otorongo no come otorongo y esta vergüenza del Congreso que nosotros tenemos que eliminar. Por una decisión de la subcomisión que preside Víctor Andrés y además que lo está haciendo muy bien, yo tengo que felicitarlo porque hemos votado, hemos resuelto 13 casos de 60. De un plumazo. Sí, y con un trabajo además denodado de parte de todos. Además con los 12 miembros, cosa curiosa, se plantea la reforma del reglamento diciendo, mira, ¿sabes qué? No, pues no se necesita esto es un absurdo. Además nosotros somos, como tú habías señalado, un pedacito, ni siquiera tomamos la decisión, nosotros hacemos un informe final. Claro. Que además en su composición la subcomisión permanente está representado el Congreso, o sea, no son 12 designados porque sí, son 12 representativos de la conformación del Congreso. Y nosotros esto se lo derivamos a la comisión permanente. Y es la comisión la que primero decide si se admite o no. En eso estamos ahora. Podría decirlo archivo, claro. Con lo cual no puedes hacer nada hasta dentro de un año. Así es. Y lo que puede hacer también la subcomisión es, digamos, archivarlo de plano, derivarlo a la comisión permanente y finalmente es el pleno el que toma la decisión final. Entonces... Ahora, ¿qué actuaciones tiene que hacer usted? Tiene 15 días para hacer esto. ¿Qué cosas tiene que hacer? Pero me ha contado un chisme la doctora que les voy a contar. La próxima semana es semana de representación parlamentaria, con lo cual, si no le permiten citar a las partes, yo en estricto no estoy en funciones todavía, Rosa María. O sea, en estricto, ¿en qué estaba en este momento? O sea, nosotros ya le dijimos a la comisión permanente, ayer, el día lunes, se tomó la decisión y se dijo, se admite. Perfecto. Y para celeridad, simplemente, se planteó elegir al ponente. Para ir empapándote del tema. En mi caso quiero revisar antecedentes de acusaciones constitucionales que tengan que ver con infracción a la Constitución. Es un tema muy delicado, en el que hay que ser muy riguroso con el procedimiento, con los plazos, el tipo penal tú no puedes forzar. Si no está, no está, pues. Y hay que tener las agallas para decirlo, ¿no? Aunque sea impopular. Y esto tiene que pasar a la comisión permanente, debe haberse notificado hoy, y es la comisión permanente la que dice, sí admito, y la que dice, tienes 15 días. ¿Puede decir tienes 10? No lo creo, ¿no? Ya. Dice, tienes 15. ¿Cuál es el tema? El artículo 43 del propio reglamento dice, en la parte pertinente, es la constitución y funcionamiento de la comisión permanente. Sin embargo, se refiere a cuándo sesiona la comisión permanente, puede ser convocada dentro del periodo ordinario o extraordinario de sesiones cuando sea necesario cumplir con el trámite de acusación constitucional a que se refiere el artículo 9.9 de la Constitución Política, es decir, Ya, o sea, va a pedir usted que se reúna, porque si no... Bueno, no lo voy a pedir yo porque en realidad no me corresponde. Yo soy miembro de la subcomisión. Claro. Y creo que Víctor Andrés tampoco. Y nosotros confiamos en que el espíritu que ha precedido nuestra actuación con la modificación del reglamento, con la propia sujeción del señor Chejade a todas las comisiones que lo han investigado, mostrando respeto a la institución, y con la actuación de los miembros de la bancada del señor Chejade que han admitido, esto ha sido admitido por unanimidad, creo que la comisión permanente se va a dar cuenta que ese es un tema que no puede dilatarse, ¿no? Porque además no te olvides que esto se está viendo en la Fiscalía, en la Comisión de Ética, en la Comisión de Fiscalización. Ahora, entonces hay un maltrato también a los testigos. Lógico. Entonces hay que terminar con esto, ¿no? Ahora, en el caso de su dictamen o del informe que tiene que presentar la subcomisión y usted como ponente, va a tener que ir sobre las dos vías, sobre la infracción constitucional y sobre el antejuicio, para determinar si esto pasa al Poder Judicial. Al mismo tiempo la Fiscalía está yendo embalada. Entonces es posible que venga un pedido, así es, de la Corte Suprema pidiendo levantamiento de inmunidad y que ustedes estén exactamente en el mismo camino. Eso es posible también. Ahora, ojo, el levantamiento de inmunidad podría tener tipos penales diferentes. Por eso es que, sí, eso yo sé que es recomplicado de entender, pero podría el fiscal en esta investigación tipificar otras cosas que acá en esta acusación no se han tipificado. Porque además hay que recordar, usted de repente no lo recuerda viendo los antecedentes, muchas veces las acusaciones
constitucionales han caído, y también los antejuicios han caído, porque está mal tipificado. Sí, claro. Está mal tipificado de entrada. Entonces te dicen, mira, ¿sabes qué? El señor se ha cometido un delito, pero no este delito. Entonces, ¿de qué delito se le acusa hoy a Omar Chejade? De cohecho, patrocinio ilegal y tráfico de influencias. ¿Cohecho? Pero cohecho implica coima. Claro, hay que... Cohecho implica coima, ¿no es cierto? Absolutamente. Pero para además, que entienda la gente, no es la cohabitación en el hecho, sino es coima. Es coima, ¿no? Pero además hay una serie de verbos rectores que hay que ver si aplican, ¿no? Acá hay que acreditar que se ofreció, hay que acreditar. Tú sabes que la acusación constitucional, ojo, no tiene que probar el delito, tiene que encontrar indicios razonables. Así es. Pero si no se encuentran, no te los puedes inventar, Rosa María. O sea, no puedes dejarte llevar por esta sensación nacional de que hay algo que no está bien, sino que tienes que pegarte a la norma, ¿no? Y de verdad además, es complicado. Además, en la jurisprudencia, no en la práctica, porque eso se cambió en la ley, siempre tiene que haber algún tipo de daño patrimonial al Estado para que haya tráfico de influencia. De hecho, eso es lo que queríamos modificar con el tema de la imprescriptibilidad. Claro, ¿no? Pero en la jurisprudencia, no en la ley. Entonces, aquí probar al señor Chejade algún tipo de beneficio patrimonial muy difícil. Es casi imposible porque podrían ser, en el peor de los casos, actos preparatorios. Es decir, nos estamos preparando para brindar un servicio a una persona que nos lo ha pedido y estamos abusando de nuestro cargo. Pero todavía esto no se ha concretado. Y se devela en el momento en el que se pide que se concrete. Pero son actos preparatorios, no se ha cometido el delito en sí. Y eso puede ser beneficioso para el señor Chejade. Sí, y con el ánimo de continuar con este debate jurídico y no ir al tema puntual, que es muy difícil. Claro, además yo no estoy buscando exculparlo ni condenarlo, sino simplemente discutir los temas. Enriqueciéndonos mutuamente con un análisis jurídico puro, ¿no? Y compartiéndolo además con quienes nos están escuchando. Me parece que es un tema importante porque además tiene que ver con el día a día, con cuándo a ti te pueden denunciar y cómo es la cosa. Y porque la gente nos lo pregunta por dónde vamos. Oiga, ¿se puede? ¿No se puede? Sí se puede. Y porque además la seguridad jurídica, Rosa María, hizo una cosa que a mí me cuesta mucho, pero que creo firmemente en eso, hay que defenderla contra todo. Sí, claro. Pues la ley es lo único que nos defiende. Y si la ley está mal, bueno, la modificaremos. Pues según eso salimos marracho peor que el anterior. Pero bueno, mientras haya ley, eso es lo que marca nuestra conducta dentro de un Estado de Derecho. Entonces, estos procedimientos tienen muchos años y están muy bien pensados. Sí, claro. No son cualquier cosa. No. Que cualquiera que los estudie a fondo sabe que son procedimientos que garantizan a todas las partes sus derechos. Sí, o sea, totalmente. El señor Chejade tiene la tranquilidad absolutamente habilitado. De que acá está su derecho a la libre defensa. Además, presunción de inocencia. Así es. O sea, se parte de la premisa de que independientemente de la crítica política que puedes hacer o puedes no hacer y puedes intentar hacer poco, esto es un tema jurídico. Claro, para que entienda además la gente, la presunción de inocencia, y la doctora me va a corregir porque ella es profesora y yo no, la presunción de inocencia parte del hecho de que te tienen que probar que eres culpable. No que tú tengas que probar tu inocencia, sino al revés. Pruébeme que soy culpable. Ahora, para probarle a alguien que eres culpable, tienes que presentar los hechos. Exactamente. Te lo dicen a los periodistas, ustedes están haciendo un cargamontón mediático. Estamos presentando los hechos. Sí, claro, nada más que eso. Estamos presentando los hechos. Esos son los hechos. Los hechos son bastante claros, además, en este caso. Ahora, en este caso y en cualquier otro, no se tiene que, acuérdate que no hay sentencia. Lo que tú tienes que encontrar son indicios, indicios razonables. Pero en el caso de la acusación del juicio político, es más grave, ahí es más serio. Ahí hay 3 sanciones. O lo suspenden. Sí, ahí es más serio. Y lo puede suspender por el plazo que quiera. Ahora, la suspensión en la práctica, era lo que yo explicaba ayer y se tomó parcialmente, se ha utilizado un poco como medida cautelar. Muy poco. Pero la inhabilitación, Fujimori la ha tenido por 10 años. Totalmente. Y la destitución. El caso del congresista Gutiérrez. O sea, sí hay precedentes de destitución y sí hay precedentes de inhabilitación. Esas son las sanciones políticas que no son penales, que no pasas por el Poder Judicial. Y que no pasan necesariamente por un delito. Así es, y que te las aplica el Congreso. Entonces, eso es bien serio. Sí, de hecho, o sea, hay que poner esto en la dimensión que realmente tiene. Porque además, por ejemplo, el caso Gutiérrez, que es un caso de precedente de destitución sin delito, se le destituyó por probablemente no honrar al Perú. Mandó imágenes del señor comandante general del ejército a congresistas chilenos.
Ese caso lo voy a estudiar. Estudia ese caso, porque es bien importante. Y lo destituyó el Congreso. Claro. Lo destituyó el Congreso. Ahora, queda no era delito, no era delito. Queda claro que el juicio político tiene que ser entendido en toda su dimensión, ¿no? Claro. O sea, por no eso es tampoco que tiene... un juicio de la arbitrariedad. No, absolutamente. Así es, tampoco es un juicio de la arbitrariedad. Absolutamente, porque si no, abusarías de las mayorías, ¿no? Así es. Y podrías ir sacando congresistas molestos, que no es la idea, ¿no?